Pues damos la gloria y honra al Señor. Bendiciones a todos en esta noche. Vamos a hacer una corta oración en esta hora. Inclinamos nuestro rostro. Acompáñenme en esta hora. Amado Dios, amado Rey, te damos gloria y honra, Señor, y la alabanza en esta hora, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que me das, Padre, de compartir tu palabra el día de hoy con mis hermanos y hermanas el día de hoy, Padre. Te doy gracias por sus vidas, Padre. Gracias, Señor, por sus vidas, por su salud, Señor, por sus trabajos, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor, y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor, día con día, Padre. Bendecimos sus hogares. Declaro la sangre preciosa sobre cada uno de ellos, Padre, sobre su hogar, Señor, sobre sus hijos, Señor, sobre todo, Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros. Te pido, Espíritu Santo, el día de hoy que seas tú ayudándome a predicar esta palabra y que este mensaje quede en los corazones de mis hermanos, Señor, y haga rema, Señor, que haga rema y dé fruto, Señor, no al 10, ni al 20, ni al 20, ni al 60, sino al 100 por uno, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy pedido en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por lo que harás el día de hoy. Amén. Y sigue añadiendo cada día más a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Si me acompañan, por favor, al Proverbio 27. Seguimos, ¿verdad?, predicando en el Proverbio. Pero gloria a Dios porque tantas veces que leemos día con día el del Proverbio y sabemos que día a día, cada día más, nos va enseñando cada palabra, cada versículo nos enseña a abrir nuestro entendimiento, a comprender más su palabra, a entender qué es lo que el Señor quiere decirnos ahora en nuestras vidas. Cada día que lo leemos, lo hemos leído tal vez no sé cuántas veces, usted lee diario, pero cada día encontramos en cada versículo una palabra que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. De hecho, el Señor confirmaba esta palabra cuando la leíamos hace días en el grupo de oración. Confirmaba algo que el Señor anteriormente me hablaba a mi corazón, pero yo no entendía, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hablar a mi vida? Y hoy, hermano, por eso lo quiero compartir con ustedes el día de hoy, para que ustedes también reciban lo que el Señor, que habla a mi vida, también ustedes puedan compartir con ustedes el día de hoy. Amén. Si ya tiene ahí, me puede acompañar en el 27-23 y dice así. Antes de todo, pues me gustaba este tema porque incluso el día de ayer se oraba, ¿verdad?, por los pastores. Y usted dirá, hermano, que me escucha el día de hoy, pero ¿por qué tiene que ver, verdad, este tema con nosotros? Si se oró por pastor y esta palabra tal vez puede ser para un pastor, pero déjeme decirle que no solo el pastorado es, ¿verdad? O el pastorar no es solo aquel que esté en el púlpito, no solamente para orar por el pastor, no solo para el que esté en el púlpito, el que el Señor ha sido llamado como discípulo a llevar su palabra, ¿verdad? Desde el stage, desde enfrente, ¿verdad?, de la iglesia, sino que también nosotros somos llamados, ¿verdad?, a pastorear, ¿verdad?, ya sea si el Señor nos ha dado, ¿verdad?, pastorear nuestro hogar, a nuestros hijos, el esposo a su esposa, la esposa a pastorear a sus hijos, ¿verdad?, ya sea, ¿verdad?, como miembro, a pastorear, ¿verdad?, nuestra vida, o como decir así, líderes con las ovejas que le ha dado, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 20 ovejas que le haya dado. También somos como llamados a pastorear la iglesia del Señor, el rebaño del Señor. Y es por eso la porción que me gustaba, que hablaba el pastor el día de ayer, que ponía el orar por los pastores, y oraba, ¿verdad?, en Jeremías 3:15. Y dice, entonces os daré pastores, dice, según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Habla, os daré, dice, pastores, dice, según, dice, mi corazón. ¿Y cómo era? Dice, el corazón de David era conforme, el corazón de David como era un pastor, y era conforme al corazón de Dios, que hacía su voluntad. Se hacía voluntad, y él no fue, ¿verdad?, forjado, él no fue un pastor, ¿verdad?, forjado, dice, en palacio, él no fue forjado, sino que es un pastor enseñado, y fue, dice, ungido desde atrás del telón, detrás, dice, pastoreando unas ovejas. Ahí fue preparado David. Amén, gloria a Dios. Y esa pequeña oración, el cual el tema de mi predica el día le he titulado es sé diligente con las ovejas de Dios, o con el rebaño de Dios. Y leemos la palabra, ¿verdad?, en Proverbios 27 en el 23, y dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado tus rebaños. Amén, amén. Y dice la Nueva Traducción Viviente, que leía y dice así: mantente al tanto, dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños,
y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Aquí nos habla del ganado. ¿Y qué es entregarse? Que nos entreguemos, dice, al lleno, dice, al cuidado de nuestro ganado. En este caso, ¿verdad? Según, ¿verdad, amado hermano? No sé qué el Señor le haya mandado a usted, ¿verdad? Que lo ha mandado, cuál ha sido el propósito, cuál ha sido, ¿verdad? El llamado que usted tiene a su vida, pero todo llamado tiene que ver, ¿verdad? Siempre con un fin, dice, y todo el llamado que sea, ya sea, dice, de predicador, sea líder, a servir en la iglesia, ya sea de profeta o el pastorado, o a llevar, ¿verdad? Servir comida, como sea el llamado que usted tiene. Todo tiene un fin. Todo tiene un fin. ¿Y cuál es? Para la salvación de las almas. ¿Y cuál fue el mejor pastor que tuvimos nosotros? ¿Quién fue el ejemplo? Fue Jesucristo, que se dio, dice, todo por nosotros. Se entregó al rebaño, se entregó en lleno al cuidado de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener la salvación, que es la que hoy nosotros, es por la razón que siempre nos reunimos en esta reunión. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, para recordar a ese gran Dios, a Jesús que dio la vida por nosotros y se entregó al cuidado por amor a nosotros. Amén, gloria a Dios. Leía que dice que diligente es una cualidad o virtud de hacer las cosas con la debida presteza. Presteza quiere decir, ¿verdad? Rapidez y agilidad, sobre todo cuando la prontitud es necesaria para resolver cuestiones o convenientes para el bien ajeno. Dice que nosotros a veces debemos ser accesibles, ¿verdad? A querer ayudar a las personas de una y otra manera, pero con rapidez, con agilidad y con ¿qué? Con cuestión y convenientes con el bien ajeno, o sea, accesibles a las personas, accesibles a hacerlos, ayudarlos. Amén. Dice que también la diligencia se relaciona con la prudencia y la fortaleza. El que es diligente dice que es prudente y también es una fortaleza. O leía esto, ¿verdad? Que es una virtud, aparte es una virtud, también es un don y es dado probablemente solo medio por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el que es? Pues dice, tiene diligencia, es prudente y te hay fortaleza. ¿Y qué dice la palabra? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, gloria a Dios. Sigo leyendo que encontraba más que lo decía acerca de ser diligente. Cuando se cultiva, dice, se vuelve a la vida, dice, más ágil, alegre y tranquila. O sea, que no es una virtud que se cultiva fácilmente. No es algo, ¿verdad?, que nosotros nacemos con ello. Eso se cultiva, dice, conforme uno va al caminar al del Señor, conforme uno va, dice, en los caminos, uno va cultivando, ¿verdad?, la paciencia, la agilidad, la alegría, el gozo, la tranquilidad. Eso se cultiva por medio de que el caminar que vamos, dice, porque es un don dado por medio del Espíritu Santo. Amén. Me gustaba que encontraba en Proverbios 22-29, en la nueva versión internacional, dice así: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Hace una pregunta en esta versión. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Y es verdad, y vemos, ¿verdad?, que en nuestros trabajos vemos, dice, a personas diligentes. Vemos, dice, que en lo secular podemos ver personas que son admirables, cómo hacen su trabajo diligentemente, son bien responsables, son bien atentos, están siempre presentes, están diligentes en todo momento. Y entonces, ¿has visto, dice, a alguien diligente en su trabajo? Dice, se codiará, dice, con reyes y nunca será un don nadie. Y miramos en el proverbio del día de hoy que nos hablaba también, ¿verdad? Que nos hablaba, dice, que la sabiduría, ¿verdad?, de las hormigas y cómo están, que no tienen rey ni nada y son diligentes. Nos habla, y la palabra siempre nos hasta aún en los animales cómo son diligentes y ellos no tienen ni rey ni nada, pero nosotros, dice, tenemos, ¿verdad?, tal vez al hermano, al líder, al supervisor, al coordinador, aún al pastor que nos dirige, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser diligentes. O tal vez en los trabajos seculares tenemos a los jefes que debemos de ser diligentes a ellos, pero a veces, ¿verdad? ¿Por qué a veces me he hecho una pregunta? ¿Por qué en lo secular podemos ser bien diligentes, pero en las cosas del Señor nos cuesta hacerlo? Es una pregunta que siempre me he preguntado, que por qué en lo secular podemos ser diligentes, pero en las cosas de Dios somos perezosos, somos dejados, dice la palabra. Amén, gloria a Dios. Y dice, se codiará, dice, con reyes y nunca será un don nadie. Gloria a Dios.
La palabra diligente procede también del verbo latino, diligireris, que curiosamente, me gustaba esto porque curiosamente dice, curiosamente significa amor, pero no un amor en general, sino un amar, dice, con delicadeza, con cariño, y se da para expresar este amor de dedicación a las personas. ¿Y qué fuimos llamados nosotros, verdad? Fuimos llamados por el Señor para que poder llevarnos y encaminar a aquella hombre, a aquella mujer que necesita, ¿verdad?, conocer de Dios, que sea encaminado, ¿verdad?, al camino de la salvación. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Con amor. Entregarnos por ellos, entregarnos en pasión. Esto no es fácil, amados hermanos, llevar, ¿verdad?, ser diligente en las cosas del Señor. Pero sabemos que hay cosas en el mundo que tal vez nos apasionan y las hacemos con tal agilidad. Pero a veces las cosas del Señor no las podemos hacer así. Pero sabemos que ¿quién es el que está detrás de todo eso? El enemigo, porque no quiere, ¿verdad?, que nadie se sea salvo. Quiere que la gente se pierda, ¿verdad? Por eso nos pone piedra de tropiezo siempre, para no poder nosotros hacer lo diligente que el Señor ha querido para nosotros, para la gente, para aquellos que todavía no han conocido de Dios. Y siempre se enfatiza en el amor. El amor, dice que el amor cubre toda multitud de pecados, cubre toda multitud de errores. ¿Y qué fue? Dice que el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice la palabra. Entonces dice que significa amar, pero en un amor en general, sino un amar con delicadeza y con cariño, y se da para expresar el amor y dedicación a las personas. Dice que Cristo tenía amor para todos, no miraba, dice, ni tamaño, ni color, no miraba si tu pecado era grandote, era chiquito, dice, se entregaba, se dio todo por las almas, dio su vida por todas las almas. Él murió por todos nosotros, por amor a nosotros, con delicadeza, con amor por nosotros. Amén. A mí dice que la diligencia en sentido más alto es el esmero, el cuidado en ejecutar algo, una prontitud de hacer algo con gran agilidad, tanto interior como exterior. Y eso lo viene haciendo el Señor, quien da, por eso es un don dado de Dios, ¿verdad? Porque no lo he dado por el mundo, lo he dado por Dios, y como el Señor cambia nuestra vida por dentro y también por fuera, porque cuando lo expresamos aquella verdad, aquella diligencia, aquel amor sobre la alma, lo expresamos no solo por fuera, sino que hasta por dentro. Entonces el Señor empieza a trabajar desde adentro para afuera. Dice, me gustaba esto, dice que la agilidad tanto interior como exterior. Con toda la virtud se trabaja verdaderamente poniéndola en práctica. Es una virtud que se trabaja y poniéndose en práctica. ¿Cómo usted va a describir si usted es diligente? Poniéndola en práctica. Si usted ve, amado hermano, usted no ha empezado, ¿verdad?, tal vez a practicar esa virtud, le recomiendo o no le recomiendo, le pido encarecidamente que usted empiece a practicar, y usted encontrará el don o el privilegio. Usted encontrará también el propósito de cuál ha sido llamado. No estamos hablando de los pastores, ¿verdad?, de la iglesia, sino los pastores que fueron llamados a traer, a llevar, a inducir a la salvación, a cuidar a aquellas almas que el Señor tiene preparados que sean salvos en este tiempo. Amén. Si me acompañan rápidamente a Juan 21:15. Y dice así, me gustaba eso porque el ser llamado también vamos a ser diligentes, a ser pastores de las ovejas, nuestra servicio va a ser probado. Incluso el servir a Dios no es algo que se haga fácilmente. El servir a Dios se requiere de diligencia, se requiere de amor por las almas. Servimos. Hoy en día el privilegio toman como algo como que fuera un oficio, como lo hacen algo sin amor, sin tal vez no tener el deseo de hacerlo. Lo cumplimos porque tal vez no se los impuso el hombre, pero no lo cumplimos con aquel amor que debería de ser, como Cristo tal vez lo haría, pero que dice que nosotros se debe reflejar. Me gustaba esta porción donde lo leía en Juan, déjeme ver rápidamente, en Juan 21, y que hablaba algo que Jesús le preguntaba a Pedro y le decía, porque nuestra diligencia, nuestro servicio, aún, ¿verdad?, el querer pastorear ovejas va a ser probado por Dios, y tenemos que dar
prueba de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, de lo que nosotros le decimos, si nosotros somos seguidores. El amar a Dios no solo es a seguir a Cristo, el seguir a Cristo requiere de muchas cosas: amar a nuestro prójimo, velar por nuestro prójimo, a estar siempre con nuestros prójimos pendientes de todas las cosas o las necesidades. En cuanto dice que una forma de amar también a nuestro prójimo es orar por él, y los que tenemos un grupo de oración y se ora por la alma, por las necesidades de aquellas personas que necesitan. Amén. Me gustaba que le decía, el Señor Jesús le decía a Pedro, en el 15, le voy rápido y dice, aquí habla acerca, apacienta mis ovejas, le decía Jesús, y decía, cuando hubieron, dice, comido, otra versión dice, cuando hubieron desayunado, Jesús le dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastoreas mis ovejas. Y le dijo por la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué más? Pastorea mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Cuida del rebaño que te he entregado. Usted, amada hermana, me dirá la jovencita, pero ¿cómo? ¿Cómo que, hermana? Si yo ni siquiera, ni sé, apenas he hecho mi liderazgo, apenas no sé qué es apacentar, pero siempre el Señor nos instruye. Es por eso esta razón. Cuando yo anteriormente, el hermano predicaba de esta porción y me hablaba y decía, Señor, pero ¿cómo? Si estoy haciendo bien, pues aparentemente tal vez yo pensaba que estaba apacentando bien a las ovejas del Señor o apacentando bien al rebaño del Señor, pero tal vez estaba fallando alguien. Necesitaba que el Señor me recordara esta porción de la palabra y dijera, sé diligente, apacienta mis ovejas, apacienta. Si amas a Dios, necesitamos que ver por las ovejas del Señor. No porque, digamos, no porque no somos pastores, no, pero es que no está hablando de aquí del pastorado del que tiene el pastor, nuestro pastor de nuestra iglesia, sino es que está hablando, ¿verdad?, de aquellas personas que el Señor ha puesto en nuestro camino. Aquellas personas que a veces encontramos en el camino y se acercan a nosotros y le dice, yo estoy pasando por un mal momento. ¿Y qué hacemos a veces, verdad? Cerrar nuestros oídos, cerrar nuestros ojos, cerrar nuestra boca. Y tal vez tenemos una palabra para darle que el Señor nos ha dado. Y les digo una vez, y yo, el Señor me ponía una palabra por una hermana y yo no tenía miedo de dársela porque decía, tal vez no es esa palabra para ella, pero a veces uno dice que es locura y le dice lo que es locura para el mundo, es el poder de Dios revelado en nosotros. Y decía, es locura lo que le voy a decir, pero en realidad ahí es una manera de cómo nosotros vemos por las ovejas del Señor, porque Él tiene cuidado de todas. O sea, aún aquella que dice que Él deja las 99 y va por aquella. Y él no habla de Jesús físicamente, sino que está hablando de aquel hombre, de aquella mujer que ha puesto para pastorear aquellas ovejas, que tal vez aquellas ovejas un día tienen, porque me he encontrado con muchas personas que han estado en los caminos del Señor y se han alejado, y a veces digo, Señor, ¿qué palabra le digo? Pues hay una palabra siempre, y es por eso donde nos habla, apacentar a las ovejas, es darle una palabra de consolación a aquella que lo necesita. Amén. Me gustaba esto porque lo miraba de esta manera, y Señor, sí tienes razón, a veces nos callamos la palabra que tenemos para aquella hermana, para aquella persona, para aquel inconverso o inconversa que necesita escuchar la palabra. Y necesitamos, dice, apacentar a las ovejas que el Señor no solo nos ha dado a cargo como célula, como sector o como zona, sino también aquellos que todavía, ¿verdad?, no han sido encontrados y alcanzados. Amén, gloria a Dios. Me gustaba eso porque decía esa porción. Dice que también la diligencia abarca 3 cosas. Me gustaba esto que encontraba. Dice, primeramente dice a Dios. Segundo, a uno mismo. Y tercero dice con los demás. Diligentes con Dios. ¿En qué forma dice? Cumpliendo, dice, con los compromisos. ¿Y qué es el compromiso que tenemos con Dios? El cual fuimos llamados con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Según diferente sea el llamado de usted, de pastor, de pastora, de predicador, de salmista, de servidor, de profeta, de cualquier sea el propósito que el Señor algo ha sido llamado,
de ciencia, de diligente. ¿Cuál es el propósito? Dice, cumplir los compromisos, aquellos compromisos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Cumplir con Él. Y una forma de cómo cumplimos es apacentando a las ovejas. El propósito, todo el propósito, dice, ¿cuál es el llamado? Que o sea, todo tiene un fin. ¿Y cuál es el fin? Dice, la salvación de las almas. Dice también en la oración, con promesas y cumpliendo los mandamientos sobre todo. Eso es ser diligente con Dios. Entre otras cosas que conlleva, ¿verdad? La obediencia, el mantenerse en santidad, el vivir una vida recta, el seguir al Señor, el amarlo sobre todas las cosas, el cargar la cruz. Es difícil cargar la cruz de Cristo, pero que lo llama a ser diligentes con Dios y con aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Dice que con uno mismo, también que con uno mismo, ¿por qué? Dice, para que seamos activos, no caer en la pereza, con metas fijas. Tenemos una meta, ¿verdad? Una meta que yo siempre digo, este año voy a bajar de peso. Bajo, ¿verdad? Pero ni las escaleras. Y siempre dice, hay que poner metas. Pero eso es en lo secular, ¿verdad? Porque cualquiera dice, bajar de peso tal vez puede ser fácil. Pero en realidad en lo espiritual es lo más difícil. ¿Por qué nos cuesta tanto en lo espiritual? Decir, vamos a cumplir una meta. Este año voy a procurar orar todos los días, 3 veces al día, orar como hacía Daniel, 3 veces al día. Nos cuesta porque en lo secular podemos hacerlo todo, pero en lo espiritual, en los caminos del Señor es difícil porque tenemos tropiezos. ¿Y qué viene el enemigo? A invadirnos, ¿verdad? Ponerlos inactivos, ponerlos pereza. Y siempre hay que poner las metas fijas, cumpliéndolas, dice, a tiempo. Y hay que cumplir una meta, ¿verdad? Que los pusimos, creo que antes de que viniera la pandemia, nos dijo el hermano, cuando estábamos en una reunión martes, tenemos una meta fija, hay que ponerlo, dice, 50, dice, hermanos, dice, por zona. Pero vino la pandemia, ¿verdad? Y no pudimos llegar a esa meta, pero sí pudimos llegar, ¿verdad? No cumplir el número, pero sí se pudieron consolidar, ¿verdad? Y se pudo ver entre medio de la pandemia que hubieron, ¿verdad? Más personas involucradas en un grupo de oración, otros hermanos predicando la palabra, otros hermanos cumpliendo metas que tal vez nunca habían predicado y comenzaron a sacar esos dones. O sea, comenzamos a ver que en este tiempo de la pandemia, que tal vez fue crisis, empezamos a ver que fueron, ¿verdad?, metas cumpliéndose a tiempo. Hubieron predicadores, salmistas, nacieron nuevos, dice, adoradores, y nacieron nuevos adoradores detrás, ¿verdad?, en lo escondido, allá donde el Señor nos tiró, porque como decía la hermana, nos cerraron la iglesia, pero no nos cerraron la boca. Gloria a Dios por ello. Y ahora encontraba, dice, que con los demás, dice, poniendo entusiasmo en las acciones que se realizan con y para ellos. A veces, hermanos, predicamos más, ¿verdad? No con las cosas, con las palabras bonitas que yo les pueda decir o que un predicador, porque siempre la palabra viene a redarguirnos. No es lo bonito que uno habla, pero ¿sabe qué es lo que habla más de nosotros? Nuestras acciones, nuestro testimonio. Eso hablaba más, porque Jesús predicó más, dice, predicaba bien fuertemente, pero más predicó en obediencia y cómo obedecía a su Padre, el que lo mandó y lo trajo a este mundo, hecho carne para cumplir un propósito. ¿Y cuál era el propósito de la salvación? Él tenía una meta y un cumplimiento que cumplir. ¿Y cuál era? La salvación de las almas. Amén. Dice, me gustaba siempre cuando pensaba, me recordaba en la parábola de los talentos, que donde hablaba el Señor, que les hablaba a los siervos, los que fueron fieles y los que fueron infieles. Y había uno que le tenía 10, le dio 10 talentos, 20 talentos, el que le dio 1, ¿verdad? Y le decía, ¿verdad? Que el que fue, su Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto está en la parábola, ¿verdad? En Mateo 25, en la palabra de los talentos. Y hubo uno que le dio 1 talento. O sea, solo le dio a una oveja para que la apacentara. Y él no pudo con esa oveja. ¿Y qué le dijo? El cual tuve miedo. Y escondí el talento en la tierra y aquí tú te lo tienes.
A veces, ¿verdad? Nos pretificamos y tenemos miedo, ¿verdad? Miedo a que Él hablara, miedo a que llevar la palabra del Señor, miedo tal vez porque pensamos no podemos hablar bien, pero en realidad no somos nosotros el que da la palabra, es Dios poniendo la palabra en nuestra boca. Amén. ¿Y qué decía, verdad? Me recordaba de esa palabra y qué le decía, ¿verdad? Que es lo que le dijo al siervo que fue el que fue fiel, ¿verdad? Y que predicó, el que apacentó, le dijo, entre lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué le dijo aquel siervo, verdad? Que fue infiel. Le respondió su señor, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no siembre y que recojo donde no esparcí? Dice, quítenle aquello, que le quitaron aquella oveja y se la dieron a aquel que tenía más. Y el que dice el Señor se expresa siervo inútil, negligente, perezoso. Amén. Dice, cuando esta virtud está ausente, cuando la virtud, ¿verdad?, de la diligencia está ausente, se apodera de la existencia personal y colectiva. Cierta pesadez desagradable e inhibidora. Lo opuesto de diligencia es indolencia, ociosidad, inactividad, descuido y negligencia. Es lo que le dijo al siervo infiel, negligente, inútil. Y es como habla la palabra. Y disculpen estas palabras, amados hermanos, pero no son mis palabras, sino las palabras que están inscritas en la palabra. Amén, gloria a Dios. Dice Proverbio 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Gloria a Dios. Me acompañan rápidamente a Ezequiel 34, donde habla, ¿verdad? Ezequiel habla de una promesa, habla de una profecía, ¿verdad?, que daba el Señor contra los pastores de Israel. Aquellos pastores perezosos, aquellos pastores negligentes, aquellos pastores que no habían cuidado de las ovejas. Me gustaba esto que leía y siempre lo recuerdo y lo tengo presente porque una porción que el Señor me dio y primeramente me hablaba a mí y yo decía, Señor, ayúdame para ser diligente en tus cosas, en las cosas pequeñas que me has dado, porque si yo descuido lo poquito que me ha dado, más dice, no voy a poder yo manejar lo grande que me va a poder dar. Por eso el Señor da por medio de la capacidad que uno tiene. Amén, gloria a Dios. Y dice así, le leo rápidamente y dice, profecía contra los pastores de Israel. Hijo de hombre, le dice el número 2. Profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degollás, mas no apacentás a las ovejas. No fortaleciste a la débil. Hay tiempos, ¿verdad?, que nos necesitamos fortalecer a aquella que se ha debilitado espiritualmente. Porque hay tiempos que nosotros estamos, ¿verdad?, debilitados espiritualmente. Pero hay tiempos, ¿verdad?, que aquella hermana está fuerte. Entonces, cuando uno está fuerte, es necesario darle fortaleza a aquella persona que está débil. No curaste la enferma. Y que hablando la enferma, no tal vez la enferma de una enfermedad, sino la enferma espiritual, porque a veces que las luchas y nuestras enfermedades, todos tienen que ver con una enfermedad espiritual, tal vez de odio, de rencor, de falta de perdón, no sé cuál será en una enfermedad, pero todo dice que las enfermedades a veces, de las dolencias que a veces tenemos, dice son faltas de falta de perdón, que tenemos rencor, odio en nuestro corazón. O tenemos, ¿verdad? Necesitamos que nuestro corazón sea sanado, necesitamos que nuestra vida sea restaurada. Amén. Y dice, no vendaste la perniquebrada, ni volviste al reír a la descarriada. Y que esto lo habla, me gustaba esto porque la descarriada, la perniquebrada es aquella oveja que estuvo en el redil, estuvo en los caminos del Señor por X o Y razones, se alejó de los caminos, se fue herida, se fue tal vez porque miró que era mejor lo que le ofrecía el mundo, lo que ofrecía Dios. Sabemos que lo que ofrece Dios, lo del mundo es pasajero, pero lo de Dios es eterno. Y como es eterno, ¿verdad? Es eterno, es difícil mantenerse. Y es fácil, no es fácil. Yo escuchaba el que no es fácil estar en los caminos. Es fácil, ¿verdad?, decir, Señor, yo te acepto. No es fácil aceptar a Cristo, pero permanecer en los caminos del Señor es difícil. Es por eso que estar constantemente, ¿verdad?, orando unos por otros, orando por aquellas ovejas que se descarrían del camino, o por aquellos que se han alejado, que el Señor los traiga nuevamente. Dice, no volviste a reír la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia.
y andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo y se habían dispersado. En este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Se quedaron sin pastor. Algunos pastores que el Señor les dio tres ovejitas, 4 ovejitas, decidieron dar un paso atrás, decir, se entregó mi privilegio porque yo no puedo con esto. Pero dice el Señor, andan errantes por falta de pastor. Pero sí teníamos a alguien que estaba viendo por nosotros, estaba viendo nuestra aflicción. Anduvimos perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien buscare ni quien preguntare por ella. Por tanto, pastores oí. Me gustaba esto porque dice, tantos pastores oí. Palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ojos fueron para ser presas de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino los pastorearé y apacentaron a sí mismos. Y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas y de sus manos y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de su boca y les será más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Que dice Jesús, dice que vino Jesús, aquí me gusta esto porque es una profecía que daba, ¿verdad? El Ezequiel, ¿verdad? Que una profecía que se vino a cumplir con Jesús, porque fue el que vino a apacentar a todas aquellas ovejas descarriadas, todas las ovejas de perniquebradas, nos vino a apacentar y es una promesa que da, que antes tal vez andamos, dice que él deja las 99 y va por aquella que se le ha descarriado, aquella que se le ha quebrantado. Amén. El 14 dice, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su apriscor, y ahí dormirán en buen redil y en pastores suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré, dice aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil y la descarriada vendará, la perniquebrada la fortaleceré, la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, mas las apacentaré con justicia. Esto me gustaba, hermanos, porque tenemos algo que cumplir nosotros. No sabemos, no le digo, hermanos, hablando del pastor, los pastores que ministran, que dirigen la iglesia. Está hablando a aquellos que el Señor, hablándole a los miembros, hablándole a los líderes, al coordinador, a su persona, todo aquel que el Señor le ha dado un privilegio en sus manos. Sea cual sea, un hermano, una hermana, el privilegio que el Señor le ha dado, los ha mandado a apacentar, a cuidar de ellos, de eso poquito que el Señor Dios los ha mandado a. Pero dice que algún día, dice, si nosotros descuidamos eso, el Señor nos pedirá cuenta acerca de esas cosas que nosotros descuidamos por negligente o tal vez por perezosos o por ociosos. No sabemos cuál sea la situación. Amén. Gloria a Dios. Y ahora voy a estar finalizando, hermano, y les voy a dar por esta última porción que me gustaba lo que leía y me encantaba mucho. En Primera de Pedro 5 dice así. Les voy a leer rápidamente y dice, aquí nos habla, dice, apacenta la grey de Dios. Y dice en el 5, dice en el 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. O sea, hay que apacentar, ¿verdad?, al hermano, a la hermana, a las 2 ovejitas, o a aquella persona que pone nuestro camino, a apacentarla, dice, no por cuidar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Con ánimo pronto, diligentemente, con rapidez, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, nosotros somos ejemplos, ¿verdad?, de aquellos que todavía no han venido a los caminos del Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el gran príncipe, ¿quién es el pastor más grande que pastorea su iglesia? Cristo Jesús, el que murió por nosotros, que Él se entregó por nosotros para perdón de nuestros pecados, quien dio su vida por nosotros. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén y amén. Amado hermano, hermana, espero que esta palabra quede en su corazón, en su mente,
y sea diligente, amado hermano, en lo que el Señor le ha puesto en su mano. En lo que el privilegio que el Señor ha puesto en usted, en la célula, en el servicio, en los hermanos que el Señor le ha dado, en lo que el Señor le ha puesto en su mano, para que usted lo tenga en su mano, cuídelo, sea diligente, porque tarde o temprano, dice, vendrá el príncipe de los pastores a pedirnos cuenta por aquello que entregó en nuestra mano y lo descuidamos. Los cuidamos por miedo, porque entramos en pereza, o no sé cuál sea la razón de que nos descuidemos. Para hay una razón, ¿verdad? Cada quien sabe. Pero ¿qué dice el Señor? Cuidemos lo que no por obligación, sino en realidad por amor a las almas. Y es lo así como el Señor Jesús se entregó por los otros, así nosotros igual apacentemos, igual cuidemos aquello que el Señor entregó en nuestras manos. Oramos en esta hora, haciendo una oración, que esta palabra quede en sus corazones, en sus mentes, y que el Señor nos ayude siempre. Amado Dios, Señor, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, tal vez perdón, Padre Santo, porque no hemos apacentado, no hemos cuidado aquello que has puesto en nuestras manos. No hemos sido diligentes, hemos sido negligentes, infieles, Señor. Pero hoy en esta hora, Señor, te pedimos perdón y te pedimos, Señor Jesús, que nos ayude, Señor, a cuidar de aquello que has puesto en nuestras manos, a ser buenos administradores, a ser buenos pastores, a ser buenos, Señor, cuidadores, Señor, de tu rebaño, a ser buenos cuidadores, Señor, a cuidar aquello que tú has dado en nuestras manos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hagas cada día más diligentes, Señor. Mujeres, hombres esforzados, Señor. Aún, Padre Santo, oro por las jovencitas, Señor, que tú desde ahorita tú les enseñes diligencia, Señor. Les enseñas a ser fieles a tus caminos, Señor. Primeramente para ti, Señor, para uno mismo, Señor, y también para los demás, Señor. Que pongas siempre esa disposición, Padre Santo, de poder, Señor, llevar, Señor, una palabra de bendición, de poder hablar a aquellas almas, Señor, que tú pongas en nuestro camino, Señor, llevar tu palabra y cumplir el propósito el cual tú nos has dado, Señor, el cual tú nos has llamado, Señor, porque sabemos que todo, Señor, que te pongas en nuestra mano, todo tiene un propósito, es la salvación de las almas, mi Señor, más que en este tiempo, Padre Santo, siempre, Señor, nos recuerda y nos viene a recordar la misma palabra, Señor, para que nos preparemos, para estar preparados para el día que venga ese pastor, Señor, por su iglesia, Señor, el cual vendrá por aquella iglesia fiel, aquella iglesia viviente que fue diligente, Señor, a ti. En el nombre de Jesús oramos, mi Señor, que tú nos hagas cada día más diligentes, más esforzados, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles, Señor, que cuidemos de tu rebaño, que cuidemos los talentos, Señor, que has puesto en nuestras manos, Señor, y comiencen a fluir, Señor, para la gloria y honra de tu nombre y el servicio tuyo, mi Rey. En el nombre de Jesús oramos, Señor. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza, Señor, en esta hora. Amén.